Vamos a Buenas iniciar. tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Una disculpa enorme porque ya ven que estos equipos no tienen palabra de honor y justamente ahorita que intenté encenderlo, pues resulta que no funcionó. Entonces ya tenemos aquí otro equipo, me estoy renombrando y vamos a iniciar. Una enorme disculpa por la demora, pero vamos a terminar en tiempo, no se preocupen. Vamos a iniciar compartiendo la pantalla. El trabajo que vamos a hacer el día de hoy, pues tiene que ver con un nuevo material de trabajo. Estamos hablando, por supuesto, de ahora ya no del tema de la sesión anterior. En la sesión anterior estuvimos trabajando justamente con el tema de grupo focal. Hoy vamos a hablar de un tema distinto que es la encuesta, y en la siguiente sesión vamos a trabajar finalmente la entrevista. Con eso estaremos cerrando ya estas 3 sesiones del módulo 3. Bien, como les decía, pues vamos a trabajar hoy con encuesta. Las encuestas son muy útiles sobre todo cuando hablamos de temas relacionados con investigaciones de tipo cuantitativo. Sin embargo, independientemente de eso, pues también tendríamos que tener claro que además de esto, la encuesta no solo nos ayuda con investigaciones de tipo cuantitativo, sino que es posible incorporarlas, por supuesto, en trabajos de tipo cualitativo. Y hoy vamos a revisar algunas de estas situaciones. ¿Cuándo es que podríamos incorporarlo como parte del trabajo que estamos haciendo también en investigación cualitativa? Siempre decimos que la investigación cualitativa nos lleva a pensar en un instrumento que se pueda procesar y que nos dé datos ricos y que nos dé información que no sea solamente numérica. Pues vamos a revisar cómo lo podemos hacer desde este instrumento. Bueno, espero que ya estén viendo la pantalla aquí. ¿Será que sí? Sí, maestra. ¿Y alguien me ayuda? ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Ya lo vemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, ya tenemos aquí, hoy vamos a trabajar con la encuesta y justamente, bueno, la encuesta es este instrumento que nos permite procesar muchísimos datos a partir de un instrumento. La idea es cómo primero recuperamos esa información y luego cómo la procesamos. Definiendo un poco el concepto, pues, ay, perdón, se me quedó la cámara apagada. Definiendo un poco el concepto, estaríamos hablando de que la encuesta
es una técnica que permite recoger información sobre un gran número de personas. En investigación educativa se utiliza para describir actitudes, pero también creencias u opiniones, además de otro tipo de información. Permite que podamos describir, detectar patrones, cómo se comporta una generalidad de personas, y también nos ayuda un poco a establecer relaciones a través del uso de cuestionarios. Esto es muy importante tenerlo claro. La encuesta es la técnica, y el instrumento que se utiliza para esa técnica es el cuestionario. Eso es lo que tendríamos que dejar muy claro en primer término. Y bueno, una vez que esto lo tenemos claro, pues también tendremos que pensar un poco en algunas otras cuestiones. Por ejemplo, cuando hablamos de la encuesta, requerimos del apoyo de estos cuestionarios. La construcción del cuestionario, como ya dijimos desde la primera sesión, necesita de estas validaciones que vamos haciendo. Es posible que una validación de un cuestionario la pudiéramos hacer a través de expertos, pero también es posible que lo vayamos haciendo a través de un pilotaje. Es decir, que yo pudiera conseguir a un grupo parecido, muy similar al que yo voy a encuestar, y que pudiera aplicar esa encuesta primero con ese grupo, un poco para descubrir si el instrumento está bien construido, hacer esta tarea de pilotaje. Y si esto nos funciona bien, pues entonces ya podríamos empezar a pensar en la idea quizá de llegar a la otra parte, que es entonces ahora sí ya trabajar con el cuestionario como lo tenemos pensado. El cuestionario tiene un conjunto de preguntas. Las preguntas están destinadas, por supuesto, a recoger información sobre hechos estudiados en alguna población o en una muestra de esa población. La población puede ser toda la gente que participa en la investigación, y la muestra es solo una pequeña porción de esa población. A veces podemos hacer la aplicación del cuestionario con toda la población, puesto que la población no es demasiado amplia. Si yo hablo de los maestros que forman parte de la escuela primaria Venustiano Carranza, pues quizás sean 20 maestros, probablemente sean 14, pero con esa encuesta yo podría abarcar toda la población. Si yo me refiero a maestros que cubren grupos de tercer grado en Tuxpan, obviamente que la población es muy grande, y entonces tendré que recoger muestras. Esas muestras pues tendrían que tener algunos criterios para seleccionarse. Probablemente mi primer criterio es que haya mujeres y hombres, que haya de diferentes edades, que haya de diferentes tipos de escuelas, urbanas, rurales, y que las urbanas haya escuelas urbanas céntricas y urbanas periféricas. Esos podrían ser algunos criterios para determinar la muestra, pero hay muchísimas formas de determinar la muestra, que además se hace también de manera estadística. Por lo pronto, bueno, para poder tener claridad sobre esto, el cuestionario, que es el contacto que vamos a tener con nuestros informantes, pues necesita estar establecido de manera previa. Tenemos que diseñar este cuestionario y después empezar a pensar cómo vamos a aplicarlo. La encuesta se puede aplicar de muchas maneras. Algunas ya no son tan viables o no son tan correctas por los tiempos que estamos viviendo, pero seguramente todavía han escuchado de las encuestas por teléfono. Una encuesta por teléfono, pues es aquella que nos llaman y nos hacen algunas preguntas. Hace unos meses, por ejemplo, cuando fue la elección en el Estado de México, pues estuvieron haciendo llamadas de las diferentes encuestadoras por teléfono a las personas, obviamente a los teléfonos domiciliarios, para hacer algunas preguntas por quién pensaban votar, en fin. Esa es una encuesta por teléfono. También se hacen por correo postal, lo cual es pues bastante tedioso, bastante largo. Se envía por correo. Ahora pues ya se puede enviar por algunas aplicaciones más sencillas, pero el correo llega
estas personas que andan con motocicletas y van y llevan el correo, esperan, lo recogen, en fin. Bueno, pero ya no es tan viable, no es tan económico, en fin. ¿Cuáles son las mejores maneras que tendríamos en educación para aplicar las encuestas? Una sería de forma personal, que es encuestar a los padres de manera personal o a los niños o a los profesores, o hacerlo online. Obviamente, para tomar estas decisiones, pues tendríamos que pensar si nuestros informantes están en qué características, qué es más sencillo para ellos. Que yo cite a los padres de familia y les haga y le aplique el cuestionario de manera personal, que vaya a sus casas y aplique el cuestionario de manera personal, o si los padres tienen algunas habilidades digitales, pues que le puedo enviar la encuesta de manera digital a su WhatsApp y él me la responda ahí. Para eso, pues hay que tener algunas decisiones tomadas previamente y será útil que pudiéramos diseñar el instrumento, pues en algunas de estas apps en línea que nos permiten diseñar los instrumentos. Estos son algunos consejos que nos da una encuestadora para poder redactar las preguntas. Primero, tener presente el objetivo, es decir, ¿qué es lo que quiero saber? Fíjense que justamente ahora estamos con mis tesistas diseñando encuestas y de pronto perdemos de vista el objetivo. Entonces, ellos dicen, le voy a preguntar al maestro cuál es el curso, la materia, la asignatura, perdón, que más le gusta impartir. Maestro de primaria. No es el objetivo de la encuesta, no es el objetivo de la investigación. Si al maestro le gusta más enseñar matemáticas o español, eso es irrelevante para la investigación. Vamos, no estaría mal saberlo, pero hay otras cosas que nos interesan más de la investigación. Dejó tu esposo en un testamento. Sí, Pablo, me parece que se encendió su micrófono. ¿O no es el de Pablo? ¿Alguien se encendió? No. Bueno, hay por ahí un micrófono encendido, ya no tenemos a la persona de apoyo para esto, entonces les agradecería que revisaran sus micrófonos para que no se nos enciendan. Gracias, Pablo. Es que me apareció sí, pero lo tiene apagado. Gracias. Bueno, entonces tener presente el objetivo. Yo no puedo preguntar cosas que no sean el objetivo de mi investigación. De pronto hay cosas que me gustaría saber, pero que no son relevantes para mi investigación. Alguna vez uno de mis estudiantes estaba investigando sobre historia, entonces le quería preguntar al profesor, por ejemplo, por cuántos años habían obtenido buenas calificaciones sus alumnos en historia. No sé, de pronto es un dato que no resulta tan relevante. Lo que me interesan son sus estudiantes este año, como que de pronto este dato histórico no sería tan importante. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que quiero con mi investigación? Y entonces con base en eso poder redactar las preguntas necesarias. Usar un lenguaje entendible, es decir, usar un lenguaje que sea muy claro. Si estoy hablando con profesores, puedo usar el lenguaje que usamos entre profesores. Si estoy haciendo una encuesta para padres, pues obviamente tendría que cuidar el lenguaje, tendría que ser lo más accesible para ellos, no debería usar tantas palabras complejas que les vayan a traer a ellos pues dificultades para responder el instrumento. Incluir todas las opciones de respuesta. Pasa mucho con mis estudiantes que como ponemos preguntas que son opcionales, cada profesor, cada padre, cada niño tiene que tomar una respuesta, pues de pronto hay gente que utiliza muchas respuestas, pero no todas las que requerimos. Es decir, de pronto yo quiero darle opciones al profesor, pero no termino dándole todas las opciones que podrían ser viables. ¿Cómo entendemos esto? Por ejemplo, yo le digo al profesor, de las siguientes actividades, estrategias que se utilizan en ciencias naturales, ¿cuáles son las que usted utiliza con más frecuencia? Y entonces le digo proyectos, STEAM, ABP, y ya me quedo con 3.
No le estoy dando todas las opciones a las que él podría recurrir como algo opcional en esta pregunta que le estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trataré de buscar la mayor cantidad de respuestas posibles, tratando de que alguna de ellas pueda ser viable para el profesor al que estoy encuestando. Solo le doy 3 opciones, esas no son todas las opciones que podríamos tener. Entonces, es muy importante que cuando yo hago una pregunta pueda incluir todas las respuestas que pudieran caber en esa pregunta. Otra cuestión importante es preguntar con propósito. De pronto preguntamos cosas que a mí me gustaría saber, pero que no tienen un propósito claro. Alguno de mis estudiantes, yo lo voy a ventanear aquí, pero le preguntaba al profesor en ese ejercicio que hicimos la semana pasada, de las siguientes formas de evaluación, ¿cuál utiliza usted? Y entonces ponía heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. No tiene nada que ver con la investigación que estamos haciendo, nada que ver. Entonces, está bien, el profesor me puede decir que usa las 3, me puede decir que usa una, pero eso no tiene sentido para lo que yo estoy investigando. Entonces, esa pregunta no debería aparecer si es que no tiene un propósito para la investigación. Y la otra cuestión también es, en este mismo asunto de preguntar con propósito, es preguntar cuestiones que sean claves y no preguntar cuestiones que a veces lo que están haciendo es complejizar al profesor. Me pasa mucho con los estudiantes que plantean preguntas como que estamos evaluando al profesor. Por ejemplo, un estudiante la semana pasada decía, ¿qué diferencia hay entre los programas de ciencias naturales 2011 y los 2018? El profesor va a decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Me estás encuestando o me estás interrogando? ¿Estás evaluándome? ¿Qué está pasando aquí? No podemos hacer preguntas de este estilo. Estas preguntas tienen que ver con los saberes del profesor y eso no es posible que lo estemos preguntando. Las encuestas son siempre para conocer percepciones. Yo le puedo preguntar desde su punto de vista, ¿cuál es la mayor diferencia que existe entre los programas 2011 y los programas 2018 de ciencias naturales? Eso sí, es lo que él piensa, es lo que él cree, es lo que él percibe. No le puede preguntar, ¿qué dice María Antonia Casanova sobre la evaluación? Eso no, porque no lo estoy evaluando, porque no le estoy preguntando para saber si sabe. ¿Usted sabe qué es la investigación cualitativa? Defina el concepto, eso no lo podemos preguntar. Entonces, estas preguntas con propósito tienen que ver con preguntar para conocer las percepciones. La encuesta siempre la vamos a concebir como percepciones del estudiante, del profesor, del padre de familia, no es para evaluarlo. Después de que ya hicimos nuestras preguntas, pues ya habíamos hablado, tenemos que hacer pruebas, aplicar algún pilotaje o preguntarle a algún experto si esto que hicimos es adecuado. Otra cuestión será pues usar una lógica de preguntas. Quizá primero las más sencillas, después las más complejas, hacer preguntas que estén como relacionadas. No puedo de pronto preguntar de una cosa y luego de otra. Mis estudiantes, por ejemplo, ahorita uno de ellos está investigando sobre ciencias naturales y está investigando sobre inteligencias múltiples. Bueno, queremos preguntar sobre todo eso a los profesores. Primero le vamos a preguntar de ciencias y luego le vamos a preguntar de inteligencias múltiples. No podemos revolver las preguntas porque el profesor se va como a ¿qué está pasando aquí? No, ya no entendí la lógica de esto. Entonces, eso será muy importante. ¿Qué voy a preguntar? ¿Cómo lo voy a preguntar? ¿Y en qué orden debería yo ir preguntando? Vamos a revisar ahorita el tipo de preguntas que hacemos con las encuestas. Pero justamente para hacer esas preguntas es importante saber qué tipos de preguntas podemos hacer. A veces hacemos preguntas, y la vamos a ver ahorita en las categorías, hacemos preguntas cerradas, hacemos preguntas abiertas,
hacemos preguntas mixtas, que son otro tipo que también podríamos incluir. Y ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y cómo es que podríamos irlas diseñando. Aquí tenemos ya los tipos de preguntas. Las preguntas pueden ser cerradas, mixtas o abiertas. Y cada una de ellas tendría una definición específica, pero en relación con las cerradas, además de esta definición de la que vamos a hablar, también tendríamos que decir que se subdividen en otras categorías. Empecemos por las preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? Una pregunta abierta es una pregunta que se lanza simplemente a los encuestados y que ellos pueden responder absolutamente todo lo que quieran. Entonces yo le pregunto, ¿por qué cree? Le pregunto, ¿cuál será la razón? ¿A qué considera que se debe? En fin, todas estas preguntas que vamos haciendo tienen que ver con su percepción, pero la percepción del profesor o del padre o del niño, pues tendrá que ver con lo que él ha vivido, lo que él puede sentir y nos tiene que explicar acá. Procuremos no usar muchas preguntas abiertas. La verdad es que a la gente no le gustan, y esto ya está probadísimo, no le gusta que le demos encuestas con muchas preguntas abiertas. Cuando ven muchas preguntas abiertas, regularmente no nos responden el instrumento, entonces tratemos de usar de los dos primeros y dejarlas abiertas para aquello que consideremos esencial, fundamental. ¿Cuáles son las cerradas? Bueno, las cerradas son las que tienen opciones específicas de respuesta. Es decir, yo lanzo una pregunta, pero le doy a mi encuestado algunas opciones que podría tomar como respuesta. Y dentro de eso, bueno, tenemos dos tipos. Las que son dicotómicas, que el nombre viene de dos. Yo voy a plantear solo una pregunta que tiene dos opciones de respuesta. Las respuestas pueden ser sí o no, las respuestas pueden ser verdadero o falso, correcto o incorrecto, pero también pueden ser de otro estilo, puede ser urbano rural, puede ser femenino masculino. Siempre que tenemos dos respuestas, estamos hablando de una cerrada dicotómica. Además de las cerradas dicotómicas, tendremos las cerradas pero de opción múltiple. Y entonces yo tengo una pregunta que tiene varias opciones de respuesta. Esa sería, ahorita les vamos a revisar algunos ejemplos. Dentro de estas de opción múltiple, las hay simples y las hay múltiples. ¿A qué nos llevaría esto? Una pregunta de opción múltiple es la que tiene varias respuestas, no solo dos como la dicotómica, sino que tiene varias respuestas. En la simple, yo solo puedo elegir una de todas las opciones que me están dando, mientras que en la múltiple, yo puedo elegir 2, 3, 4 o quizá todas las opciones que se me están dando. Esa sería la diferencia entre estas. Y para que nos quede a todos mucho más claro, pues bueno, vamos a ir revisando esto y les voy pidiendo algunos ejemplos. Estas son las preguntas abiertas, las primeras de las que hablamos. Ah, bueno, y nos faltaron las mixtas. Una mixta es una pregunta que está mezclada, que es una pregunta cerrada combinada con una pregunta abierta. Esas son las mixtas. Primero la pregunta abierta. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de las TIC en el aula? El maestro me puede decir en 5 palabras, en 10 palabras, o puede hacer una redacción muy amplia para explicarme cuál es su opinión sobre el uso de las TIC en el aula. Esta es una pregunta abierta y le tendré que dejar espacio suficiente para que él pueda darme esa respuesta. Y acá tenemos otra. Desde su punto de vista, ¿cuál es el papel del profesor en la formación valoral? ¿Qué me puede decir en cada una? Pues definitivamente lo que él quiera. Lo que sí esperamos pues es que sea su percepción, porque le estamos pidiendo su opinión y su punto de vista. No le estamos diciendo de acuerdo al plan de estudios, no le estamos pidiendo que nos explique con base en algún documento normativo.
son preguntas abiertas con base en sus percepciones. ¿Quién me quisiera decir o anotar en el chat alguna pregunta abierta que pudiera servirnos para investigación? A ver, le pregunto a alguien. María Belén, ¿usted nos podría ayudar con una pregunta abierta? Pero de acuerdo a qué tema, al que marca El aquí tema que usted, sí, el tema que usted quiera, de alguna investigación que se le ocurra. pues no sé, sobre alimentación, preguntarle qué conoce acerca o qué entiende por alimentación o por nutrición. Ajá, podríamos preguntarle al profesor cuál, desde su percepción, desde su punto de vista, desde su percepción, ¿qué es la alimentación? Está perfecto, eso podría ser. Uno de mis estudiantes está haciendo una tesis sobre alimentación y combinaciones de alimentos, etcétera. Entonces sí tiene una pregunta similar a esta que usted nos dice. Brianda, adelante. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Podría ser qué, qué estrategia de control de grupo utiliza o cuál es su estrategia para control de grupo favorita o la que le da mejor resultado. Muchas gracias. Ajá, podríamos decirle, obviamente para que sea abierta, pues sí necesitamos como explicarle algo. Entonces podríamos decirle, describa cuál es, en qué consiste su estrategia favorita para control de grupo. O decirle cuál es su estrategia favorita para control de grupo y describa en qué consiste. Muy bien, muchas gracias, Brianda. Bueno, pues esas son preguntas abiertas. Hay que cuidar mucho no abusar de las preguntas abiertas, porque como digo, la gente de pronto se aburre cuando empezamos a ver muchas preguntas abiertas en los instrumentos. Entonces, de pronto, ahora que revisaba las encuestas de mis estudiantes, siempre que las reviso por primera vez, pues de pronto 10 preguntas abiertas y entonces empezamos a ver cuáles no serían tan medulares, cuáles podemos cambiar por preguntas cerradas, cuáles podemos fusionar, cuáles podríamos eliminar definitivamente porque no son tan básicas para la investigación, ¿no? Estas son preguntas cerradas. Una pregunta cerrada significa que yo tengo una pregunta, no necesariamente es una pregunta con signos de interrogación, a veces es una afirmación que requiere ser completada. Esta, por ejemplo, dice, ¿con qué frecuencia utiliza videos en sus sesiones de clase? Es una pregunta cerrada. Podría no haber sido una pregunta, podría haber sido una afirmación, pero de tipo cerrado. Y yo podría haber dicho, elija la frecuencia con la que utiliza videos en sus sesiones de clase. Y entonces tengo aquí 5 opciones que van de muy frecuentemente a frecuentemente, algunas veces, pocas veces y nunca. Así es como queda mi instrumento. Si se fijan, no hay relación entre una y otra de las opciones. Es decir, cuando yo digo muy frecuentemente, entiendo que es muchas veces. Si digo frecuentemente, significa que es muy seguido, pero no tan seguido como la primera opción. Algunas veces, pues es como más o menos algunas cantidades, pero no tantas. Pocas veces, pues es menos y nunca es que no se usa para nada. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, porque de pronto cuando redactamos también estas opciones, hay estudiantes que me llegan diciendo muy frecuentemente, muchas veces, y yo digo, pero a ver, muy frecuentemente y muchas veces suena casi lo mismo, ¿no? Pocas veces y varias veces. Es como, o algunas veces, pocas veces, varias veces, ya de pronto son términos muy similares que no podríamos decir cuál es mayor varias veces o algunas veces. Para mi gusto son exactamente
igual, ¿no? Entonces, con esto sí hay que tener mucho cuidado con los niveles de elección. Bueno, esta es una pregunta cerrada, pero ya dijimos que las preguntas cerradas, además de que son cerradas, pues las clasificamos también en dos tipos. Y estas tienen que ver con cuántas de esas opciones tienen. Pero bueno, vamos con las preguntas mixtas. Una pregunta mixta es una pregunta que es abierta y cerrada. Regularmente primero es cerrada y luego es abierta. Entonces, la primera parte de la pregunta dice, ¿incluye actividades relacionadas con el arte en sus secuencias didácticas? Las opciones son sí, no y algunas veces. Esa es la parte cerrada. El profesor me dice que algunas veces. El profesor me dice que no. Y luego yo le pregunto, con base en ese mismo planteamiento, ¿cuál es la razón de esa decisión? Es decir, ¿por qué incluye actividades o por qué no incluye o por qué solo algunas veces incluye actividades relacionadas con el arte en sus secuencias didácticas? Esta es una pregunta mixta que, como digo, tiene una parte cerrada y se complementa con una parte abierta. Pero obviamente si hacemos preguntas mixtas, pues hay que cuidar que no haya demasiadas tampoco para que no caigamos en muchas preguntas abiertas. Además de estas, bueno, ya vimos que las cerradas se dividen en dos tipos. Primero, que son las dicotómicas. Dicotómicas es que yo tengo dos opciones de respuesta. Y aquí voy a pedir a alguien que me dé un ejemplo, pero esta es la primera dicotómica. ¿Considera importante que los alumnos realicen actividades en equipo? ¿Sí o no? Solo le estoy preguntando eso al profesor. Entonces él me tendrá que decir si su opción es sí o su opción es no. Es dicotómica porque solo tiene dos opciones de respuesta. ¿A quién le gustaría plantear una pregunta dicotómica? Pensemos en cualquier tema. Usabilidad de las TIC, pensemos en lo que nos decían hace un ratito sobre alimentación, actividades físicas, el arte en la escuela. Tenemos temas muy, muy novedosos. Hablamos de gamificación, hablamos de storytelling. Una de mis estudiantes está hablando ahora de art thinking, el arte el pensamiento, el diseño del pensamiento a través del arte. Me parece que eso puede ser una opción bastante viable. Y creo que ahí tendríamos como muchas cosas que podríamos ir incorporando a nuestras investigaciones. ¿Quién nos dice un ejemplo de una pregunta cerrada de tipo dicotómico? Yo, maestra, Ah, gracias, Zaira. podría ser, utiliza las TIC en sus clases. ¿Sí o no? Muy bien, perfecto. Eso sería una pregunta dicotómica. Utiliza las TIC en sus sesiones de clase y entonces las opciones son solo sí o no. Muchas gracias. Bueno, esa misma pregunta, fíjense que nos acaba de hacer Zaira, igual la podríamos hacer para esta, pero obviamente tendríamos que cambiar las opciones de respuesta. Esta es una pregunta de opción múltiple, es cerrada también. Yo hago la pregunta y pongo varias opciones de respuesta. Aquí, por ejemplo, dice, ¿cuál de las emociones considera que está más presente en los alumnos cuando aborda contenidos relacionados con matemáticas? Esta es una pregunta que hizo una de mis estudiantes el año pasado a los docentes y les preguntaba justamente esto, ¿cómo se sienten sus alumnos cuando abordan contenidos matemáticos? La respuesta más frecuente fue miedo. La mayoría de los niños tenía miedo. Cuando el profesor decía matemáticas, los niños tenían miedo y otra buena cantidad desagrado, luego ira, tristeza y finalmente alegría. Entonces, esto nos lleva un poco a pensar, ¿no? En cómo los profesores
de pronto hay cosas en las que no pensamos mucho. ¿Cómo se sienten nuestros niños cuando abordamos temas de una asignatura en específico? Bueno, este es el planteamiento. Las opciones son estas 5 emociones básicas de las que se hablan, que son ira, alegría, miedo, desagrado y tristeza. Y bueno, el profesor tendría que elegir una. Le estoy diciendo la que considera que está más presente y solo le estoy dando opción de que elija una de estas que tiene aquí. Dentro de estas mismas que estamos viendo, las preguntas de opción múltiple, es decir, yo planteo una pregunta y tengo 3, 4, 5 o más opciones de respuesta. Pero tengo este primer ejemplo, que es, le doy al profesor, al encuestado, al niño, al padre, le doy varias opciones de respuesta, pero solo puede elegir una de ellas. Esta dice, ¿en qué porcentaje considera que está empleando con sus alumnos los libros de texto? Y le pongo algunas opciones. Al 100%, al 70%, al 50% o menos del 50%. Y esta es una realidad. Ya hicimos una encuesta así como piloto con profesores y la gran mayoría dice que los está utilizando menos del 50% o que no los está utilizando. Entonces, no quisimos poner no los utilizo porque lo vi muy raro, pero muchos nos están diciendo que no los están usando, que no les entienden o que no encuentran cómo hacerlos parte de las tareas. Entonces, bueno, estas son las opciones que tiene. Cuando el profesor me diga, yo el 70% solo puede marcar esa casilla, no puede usar otra, porque son de opción múltiple simple. Pero tenemos otra categoría que son las de opción múltiple, múltiple. Y en estas yo le digo al profesor, le planteo a mi encuestado un planteamiento, le hago una pregunta y le doy opciones de respuesta, pero aquí él puede elegir 1, 2, 3, 4, las 10, las 15 opciones que yo le di, las puede elegir para señalarlas. Y entonces aquí decimos autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación. El profesor puede decir, yo solo utilizo autoevaluación y entonces marca esa, pero él dice, no, pero es que sí utilizo autoevaluación y coevaluación y heteroevaluación, entonces señala las 3 opciones que tengo aquí. Eso sería cuando pensamos en opción múltiple, múltiple. Yo espero que esto nos quede claro porque ahorita vamos a hacer una encuesta y vamos a ir haciendo este ejercicio para saber si ya nos quedó claro cómo vamos diseñando. Pero Caro. antes de llegar, sí, hola Lucy. Hola, Dime. hola, Caro. Mira, si gustas, es que algunos estuvieron participando en el chat, pusieron algunos ejemplos. Si gustas, te los leo. Gracias, Lucy. La verdad es que, mira, entre que la presentación y esto, sí, adelante. Gracias. Sí, mira, te leo algunas. Elizabeth dice, menciona tu mejor experiencia en el salón de clases cuando estabas hablando de las abiertas. Ajá. Evelyn, ¿cuál es la función actualmente del profesor en el aula? Y bueno, yo a esta segunda nada más le diría que no preguntemos cuál es la función, decía, ¿verdad? ¿Cuál es la función del Sí. profesor? Que preguntáramos desde su punto de vista o desde su perspectiva, para que no, porque cuando yo le pregunto cuál es la función, él empieza a pensar, a ver, ¿dónde estará eso? En el plan de estudios, en el programa de grado, en dónde, de dónde lo tengo que obtener. Entonces, es muy importante que no le preguntemos como con el ánimo de saber, de descubrir si el profesor sabe, sino con este ánimo de saber qué piensa o qué idea tiene. Gracias, Lucy. Ok. Linitzel, plantea la otra pregunta. ¿Qué entiende por la inclusión? Ok, muy bien. ¿Qué entiende por inclusión? Ah, está perfecto, porque entonces ya estamos hablando de que el profesor nos dé su punto de vista, lo que él tiene claro por ese concepto. Sí. Jocelyn Guadalupe dice, ¿qué decide el alumno en su proceso de aprendizaje?
iríamos a lo mismo, ¿no? ¿Qué decide? Así dice. Así dice. Ajá, gracias. Podríamos decirle desde su punto de vista cuál es la parte que el estudiante decide, en fin, ¿no? Para que no se entienda que le estamos preguntando de acuerdo a algún documento. Gracias, Lucy. ¿Serían todas? No, faltan todavía. Ah, todavía más. Sí, Muy hubo bien. varios que participaron. Pablo dice, ¿qué me puede opinar acerca de la nueva escuela mexicana? Eso está muy bien. ¿Qué puede opinar usted acerca de la nueva escuela mexicana? Estamos dejando libre para que él diga si le parece bien, si le parece mal, si le parece regular, si le parece que debería haber cambios. En fin, está muy, muy abierta. Sí, gracias. Bien, Pablo. ¿Qué más? Creo que ya eran todas, Lucy. Ya no escuché a Lucy, pero creo que sí ya eran todas. Ok, bueno, entonces gracias por esos ejemplos de preguntas abiertas. Como ven, pues de pronto tenemos que hacer algunos ajustes pequeñitos, pero indudablemente cuando pensamos en preguntas abiertas, hay que dejar que nuestro encuestado nos diga lo que él piensa, lo que él cree y que no sienta que le estamos indagando en saberes, ¿vale? Ahora, ¿qué son las escalas de Likert? Porque son sumamente importantes, son muy útiles. Ay, perdón si oyen un ruido de fondo. Es el chico de los trorilotes. Bueno, las escalas de Likert, ¿cómo las podemos recuperar para los ítems de opción múltiple? Son muy importantes. De pronto, como decía, yo puedo colocar cuáles son las estrategias que el profesor, le puedo decir, de las siguientes estrategias, cuáles utiliza para su trabajo en matemáticas, por ejemplo. Pero necesito de pronto medir algunas cuestiones y esas las hago a partir de la escala de Likert. ¿Qué es la escala de Likert? Bueno, primero diremos que fue creada por Rensis Likert. Es una escala de calificación que se utiliza para cuestionar a una persona sobre su nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración. Es ideal para medir reacciones, para medir actitudes y comportamientos de una persona. Entonces van a ser, las escalas de Likert van a ser muy útiles en las encuestas. Y aquí les tengo algunos ejemplos de estas escalas de Likert. Esta es de importancia. Yo sugeriría que si van a empezar con alguna tesis, algún informe, sería sumamente importante que tuvieran en cuenta estas escalas de Likert para poder diseñar sus instrumentos. En orden de importancia, cuando yo hablo de importancia, las opciones pueden ser muy importante, moderadamente importante, de poca importancia o nada importante. Eso es por importancia, es decir, ¿qué tan importante el profesor considera algo? Y entonces le puedo decir, por ejemplo, ¿qué tan importante considera el trabajo con las artes en la escuela primaria? Y entonces le doy esta escala de Likert para que él elija de todo esto que yo tengo aquí, cuál sería la opción que él podría tomar como más adecuada de acuerdo a su punto de vista. Ahora, tengo otra escala del otro lado, que es también una escala de Likert, pero esta lo que intenta darnos son opciones para revisar acuerdos. ¿Qué tan de acuerdo estoy con algo? Y entonces mis opciones son totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, que es como el término medio, ¿no? ¿Qué tan de acuerdo está usted con la aplicación de los planes de estudio 2022? Totalmente de acuerdo, me dice un profesor. Otro me dice, pues ni de acuerdo ni en desacuerdo, es como que le da igual, ¿no? Está en un término medio. En desacuerdo o totalmente en desacuerdo.
En desacuerdo significa que no me gusta mucho, pero totalmente en desacuerdo significa que no me gusta nada lo que se está haciendo. Entonces, bueno, como vemos, estos niveles es importante tenerlos en cuenta. Yo aquí ya como que les puse el camino, ¿no? De lo más a lo menos, que serían 5 niveles, y Likert recomienda estos 5 niveles, que es 1 medio, y luego 2 hacia lo adecuado y 2 hacia lo inadecuado, o 2 hacia la parte negativa y 2 hacia la parte negativa y 1 a la mitad. Eso es lo que recomienda Francis Likert. Entonces, si ustedes tienen esto en cuenta cuando diseñen sus instrumentos, pues será ideal que puedan ir pensando en estas opciones. Hay otra para frecuencia. A ver, voy a ir leyendo la de frecuencia, pero ¿quién me dice una pregunta que pueda servirnos para utilizar una escala de Likert con frecuencia? ¿Cuál pregunta podríamos usar para una escala de Likert sobre frecuencia? Aquí tenemos las opciones en frecuencia, que pueden ser varias, ¿no? Porque de hecho tengo dos escalas de frecuencia aquí. Una que dice siempre, muchas veces, algunas veces, pocas veces y nunca. Esa es una escala de frecuencia que podemos usar con toda facilidad. Y acá del otro lado tengo otra para frecuencia que dice muy frecuentemente, frecuentemente, ocasionalmente. Ocasionalmente es pues a veces, ¿no? Raramente es muy poquitas veces. Y la otra dice nunca. Entonces, si lo pensamos bien, realmente esta tabla de frecuencia que aparece del lado derecho, podríamos equipararla perfectamente con la otra de la izquierda, porque realmente cada una es como lo máximo y la otra es como lo mínimo. Y entonces ahí tenemos nuestros niveles en cada una de ellas. Para esto es muy importante entonces tener en cuenta estos asuntos de cómo es que vamos a organizar nuestros ejemplos de escala de Likert y cómo es que podríamos, con base en esto, ir decidiendo cuál será la mejor opción para colocar. ¿Quién me dice un ejemplo de pregunta que podría usar con esta escala de Likert de frecuencia? ¿A quién se le ocurre una pregunta? Brianda, ¿levantó la manita o estaba levantada de hace un ratito? Ah, ya, la bajó. Estaba levantada, maestra. Ah, ok. Pero sí estoy pensando en una. Ah, bueno, perfecto. Si se le ocurre, me dice. A ver, ¿quién más nos ayuda? Con una pregunta, que ya dijimos que puede llevar signos de interrogación, pero no necesariamente es una pregunta en forma, puede ser también una afirmación que yo intento completar con estas escalas de Likert para que mi encuestado elija una de ellas. Las encuestas, como digo, pueden ir destinadas al profesor, pero también pueden ir destinadas al padre de familia. Nosotros hacemos encuestas para los padres, para los niños y para los profesores. Y a los padres les preguntamos también cosas relacionadas con el tema de investigación. Por ejemplo, investigamos sobre historia y le preguntamos a los padres y a los niños si ellos consideran que a los niños, a su hijo, le gusta la historia, si él considera que... Ah, adelante. Maestra, Adelante, puede Jocelyn. ser qué tan frecuente usted como padre de familia apoya en la educación de su hijo o a la realización de tareas. Perfecto, me encanta esa pregunta. Fíjese que siempre la incluimos. Y qué bueno que lo plantea Jocelyn, ¿verdad? Porque, sí, Jocelyn. Evelyn Becerra. Ah, Evelyn, perdón. Ay, sí, es cierto, es que ya bajo la manita. Ok, Evelyn, qué bueno que lo plantea, porque fíjense que además esto me deja ir al siguiente tema, que lo vamos a abordar el último día, pero que qué bueno que lo tomamos de una vez, porque de pronto cuando yo planteo una pregunta
se la hago al niño y se la hago al padre de familia. Y a veces hacemos como estos cruces, esta triangulación de información. Esta pregunta siempre se la hacemos a los padres y les decimos, elija la frecuencia con la que ayuda a su hijo en la realización de sus tareas. Y el padre nos pone siempre. El padre nos pone siempre. Cuando luego vamos con esta misma pregunta y se la hacemos al niño y le decimos, elige la frecuencia con la que tu papá o tu mamá te ayudan con las tareas, el niño dice pocas veces y a veces dice nunca. ¿Qué pasa con esta encuesta? Bueno, es la misma pregunta y lo que hacemos es este cruce de información y entonces resulta que no siempre lo que dice el padre coincide con lo que dice el niño. Esta triangulación de informantes, de información que nos dan los diferentes sujetos, pues nos ayuda entonces a ir pensando, pues, quién estará diciendo la verdad. Pero sin duda alguna, alguien está mintiendo en esto. Elizabeth, ¿nos quiere dar un ejemplo? Sí, maestra, mi pregunta sería como dirigida al docente. Podría ser, por ejemplo, ¿con qué frecuencia se le dificulta mantener el orden en su salón? Ok, eso podría ser. Obviamente, si la encuesta que estamos haciendo tiene que ver con la organización del aula, con el ambiente de aula, por supuesto. Si tiene que ver con otros temas, por ejemplo, con matemáticas, elija la frecuencia con la que usted deja tareas extra clase relacionadas con temas de matemáticas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces el profesor elige. Gracias, Elizabeth. Bueno, estos serían ejemplos de escala de Likert y será importante que los tengamos en cuenta a la hora de diseñar nuestro instrumento y a la hora de ir seleccionando cuál es el que vamos a colocar. De pronto yo quiero hacer algo, pareciera que es de frecuencia, pero probablemente no es de frecuencia, probablemente tengamos que estar hablando como acá. Ah, bueno, acá Jocelyn me puso uno. ¿Con qué frecuencia su hijo utiliza los videojuegos, TV, tablet o celular? Ah, muy bien, dirigida al padre de familia. Eso podría ser. ¿Con qué frecuencia? Incluso fíjense que uno de mis estudiantes hizo esta pregunta, pero la hizo con tiempos. No era una escala de Likert, no decía muy frecuentemente, siempre, nunca, sino que decía tiempos. Más de 4 horas al día, de 2 a 3 horas, de 3 horas al día, 2 horas al día, 1 hora al día, menos de 1 hora al día. Entonces le estamos dando ya tiempos precisos para que el padre elija y entonces ya es como una situación mucho más precisa, ¿no? De pronto a veces cuando decimos siempre, pues es, a ver, siempre, pues siempre todos los días o siempre casi todos los días. A veces es un poco subjetivo el concepto, ¿no? De pertinencia, extremadamente pertinente, muy pertinente, pertinente, poco pertinente y nada pertinente. En este sentido, estaríamos preguntándole, por ejemplo, ¿qué tan pertinente considera utilizar los nuevos libros de texto en las actividades que realiza diariamente? Extremadamente pertinente, muy pertinente, en fin, ya el profesor nos dirá. Utilidad. ¿Qué tan útil considera que es el trabajo con la educación artística en la escuela primaria? Extremadamente útil, muy útil, útil, poco útil o nada útil. Esto nos permite saber qué es lo que el profesor piensa. Por supuesto que una pregunta como esta, con una escala de Likert, podríamos apoyarla para saber un poco más de lo que piensa o cree el profesor, acompañándola con una pregunta abierta que dijera, por ejemplo, ¿por qué lo considera así? ¿O a qué razón obedece que usted lo considere así? Y entonces ya el profesor no solo nos dice que lo considera poco útil, sino que ya nos dice por qué razón lo considera así. Aquí Jocelyn me pone una para el profesor que dice
Ajá, para el maestro y para el padre también. ¿Qué tan útil considera el uso de las TIC en el aula? Hasta ahí es una pregunta que se responde con una escala de Likert, extremadamente útil, muy útil. Esta pregunta la podemos, como bien dice Jocelyn, la podemos plantear al padre y luego al profesor y luego cruzar la información. ¿Qué dice el profesor y qué dice el padre? A lo mejor el padre dice que no es nada útil, pero el profesor dice que es muy útil. Y eso sí genera un cierto enfrentamiento aquí porque el profesor lo quiere usar porque cree que es extremadamente útil, pero el padre cree que eso no es útil. Y luego, como bien dice Jocelyn, pues ya la acompañamos con una pregunta abierta. ¿Por qué lo considera así? ¿O a qué obedece que usted lo considere así? ¿Cómo podemos crear una encuesta en línea para distribuirla de manera mucho más sencilla entre nuestros informantes, los padres? Si es que los padres tienen como algún nivel, obviamente, de uso de TIC para que yo le pueda compartir el enlace. Cuando los padres no pueden ingresar bien, se les complica, sé que se va a dificultar, lo mejor es hacer la encuesta en papel, llamarlos un día y empezar con ellos a hacer las preguntas y a ir respondiendo, subrayando lo que ellos nos van diciendo. Otra sería darle la encuesta y que él la responda en casa con un poco más de tiempo, que sería otra opción. Cuando nosotros respondemos la encuesta del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, vienen hasta nuestra casa los siervos de la nación, traen una tabletita y entonces nos empiezan a preguntar y empiezan a rayar las opciones que les vamos dando. Casi todas las opciones son cerradas, algunas son de 2 opciones, de 3 opciones. Algunas veces solo podemos responder una y otras veces cuando nos preguntan ¿qué aparatos, cuáles de los siguientes aparatos electrodomésticos tiene en casa? Licuadora, televisión, en fin, y ya le vamos diciendo a ese sí, y lo va rayando, ¿no? Significa que hay una pregunta de opción múltiple, pero que podemos responder con varias opciones. Estas son algunas apps en línea que nos van a permitir crear encuestas. Algunas son gratuitas, otras son de pago. La idea es que si queremos utilizar, todas son, tienen una versión gratis. Yo sugeriría empezar usando alguna de estas estas en la versión gratuita y si les gusta, pues entonces ya adquirir la versión de paga. De todas estas que tenemos aquí, mi recomendación, bueno, la que es completamente gratuita es Google Forms, que vamos a trabajar un poco con ella el día de hoy. Y la otra cuestión que yo recomendaría, si quieren usar alguna adicional, mi recomendación sería SurveyMonkey y Question Pro. Desde mi punto de vista, son las más sencillas de utilizar, las que tienen un mejor ambiente de trabajo, las que nos dan un resultado mucho más accesible y sobre todo las que nos permiten hacer un procesamiento de manera mucho más sencilla. Esas serían las opciones. Pero hoy vamos a trabajar con Google Forms, que es una encuesta en línea que podemos hacer. Hacemos este formulario de manera muy sencilla y lo único que requerimos pues es una cuenta de Google e iniciar sesión en esa cuenta. Lo primero que hacemos es acceder al sitio de Google Forms, iniciar sesión. Si ya la sesión pues ya está iniciada, entonces vamos a entrar directamente. Ahorita vamos a ir haciendo un ejercicio con eso. ¿Qué hacemos una vez que terminamos ya la encuesta? Obviamente, bueno, lo primero ya dijimos, hay que tener cuidado con el tipo de preguntas, no tiene que ser un instrumento demasiado largo porque los encuestados se aburren y nos dejan tirado el instrumento. No hay que llevar no debe llevar muchas preguntas abiertas. Las preguntas cerradas tendrían que tener todas las posibles respuestas sabidas y por haber, para que mi informante se sienta identificado. Es que aparte de todas estas estrategias, yo utilizo otras 10 y no las pusieron aquí. Entonces, bueno, sería ideal poner todo lo más que podamos para que mi encuestado se sienta identificado y sienta que todo lo que él puede responder está ahí.
¿Cuáles son los elementos de la encuesta? Bueno, la encuesta tiene en términos generales cinco momentos. Ahorita voy a mostrar una encuesta y ojalá que pudieran entrar para visualizarla, pero estos son los elementos de la encuesta. Necesitamos un título, primero, cómo se llama la encuesta, y mi recomendación es que siempre diga percepciones, puntos de vista, es decir, que no diga saberes de los profesores, en fin, percepciones de los padres de familia sobre el trabajo con ciencias naturales, podría ser un título. En fin. Luego necesitamos una presentación. Esto significa que yo debo redactar un párrafo en donde le explique a mi encuestado de qué se trata el cuestionario, de cuáles serían las situaciones más importantes que va a encontrar ahí, por qué lo estoy haciendo. Tengo que dejarle muy claro que la encuesta es anónima, que no me voy a meter para nada con los datos que él me diga, que no los voy a publicar sumándolos a su nombre, que probablemente sí reporte resultados, pero que van a ser anónimos. Y eso sería básicamente lo que yo tendría que decir durante la presentación. Después de eso ya viene la encuesta per se, pero esta encuesta la voy a dividir en dos partes. La primera son preguntas demográficas y luego ya es el cuerpo de la encuesta. ¿A qué le llamamos preguntas demográficas? A esos cuestionamientos que me permiten saber cómo es mi encuestado de manera muy general. Tampoco quiero preguntar demasiado, porque si bien las preguntas demográficas me ayudan a conocer a mi encuestado, tampoco se trata de que pregunte demasiado cosas personales o demasiado personales de mi encuestado. Una pregunta de tipo demográfico para un profesor podría ser: ¿en qué tipo de escuela labora usted? ¿Urbana o rural? Ahí ya tengo, me ayuda para saber si mi encuestado está en el medio rural o en el medio urbano. No quiero saber demasiado de él, pero sí hay cosas que me ayudarían a entender mejor sus respuestas. Si sé y si he preguntado algunas de estas cuestiones demográficas, que es el término genérico, pero que son preguntas sobre mi encuestado. ¿A quién se le ocurre otra pregunta que yo podría hacer al encuestado profesor, a un profesor de educación básica al que estoy encuestando un poco para saber sobre él, sobre su situación como profesor de aula, sin intimar demasiado en su vida, sin preguntar cosas que no me vayan a servir para la investigación, sino haciendo aquellos planteamientos que de una u otra manera en algún momento puedo atraer a la investigación? ¿Quién me dice? Ya decía yo una de estas preguntas, que es: ¿en qué tipo de escuela labora? Y las opciones son preguntas abiertas y preguntas cerradas. Por aquí les dejé además un código QR para quienes tienen ahí su teléfono. Ojalá que puedan ingresar a ese código QR. Ahí hay una encuesta que vamos a responder, pero por lo pronto lo que me interesa es que vayamos viendo el tipo de preguntas que están colocadas ahí. Entonces, es un formulario creado en Google Forms, se llama Uso de redes sociales por parte de profesores y futuros profesores, que son quienes están asistiendo a esta sesión del diplomado. Bueno, pero antes de que yo vaya a ese ejemplo, me gustaría que nos pudieran decir otra pregunta demográfica que podríamos plantearle al profesor. Si ya ingresaron al cuestionario, que tienen ahí el código QR, pues se van a dar cuenta que ahí hay otras preguntas demográficas. ¿Quién ya logró ingresar al cuestionario? No, nadie ha logrado ingresar.
A ver, le voy a preguntar a alguien por aquí. Por ejemplo, yo no puedo ingresar, pero estoy en el teléfono. Ah, ya. Como está tomando la sesión en el teléfono, no puede ingresar. Ok. Disculpe, ¿sí le podría subir un poquito para que se vea el código completo? ¿No lo ve completo usted? No. Ay, pues no sé por qué, porque sí lo tenemos completo, ¿no? Yo ya pude ingresar. Es que sí está completo, no sé. Bueno, algo que podría ser, no. Sí se visualiza completo, Por Caro. por ejemplo, los que ya, Gracias, Lucy. por ejemplo, los que ya entraron pueden mandar el link. Bueno, ya, creo que ya. Ya, ok, sí podría ser otra opción, muchas gracias. Pero, que se pueda abrir el link. Sí, gracias. Creo que ya lo estaban poniendo acá. Ya nos lo pusieron. Sí, muchas gracias para quienes ya nos pusieron el enlace ahí. Bueno, entonces, pero ¿quién me dice una pregunta demográfica? Que estábamos en esta parte. A ver, otra vez. No alcancé a escuchar qué me dijeron. La edad. La edad, muy bien, la edad. Fíjense que la edad es importante de pronto porque cuando yo quiero cruzar información, digo, a ver, ¿qué opina un maestro que tiene 30 años y qué opina un maestro que tiene 70 años? ¿O qué opina un maestro que tiene 23 y uno que tiene 50, ¿no? De pronto la edad podría ayudar. Mi recomendación es que las pusiéramos por rango de edades, es decir, menos de 25 años, entre 25 y 30 años, entre 30 y 35, así como por rangos, porque tampoco podemos poner todas las edades, ¿no? Eddie Espinosa, ¿nos quiere comentar algo? Sí, maestra, buenas tardes. Otra pregunta sería, ¿su escuela cuenta con el equipamiento, adecuado, y qué grupo maneja o sobre Muy qué bien. grupo se va a enfocar? Gracias. Perfecto. Sí, gracias. Son en realidad dos preguntas. Creo que la primera tiene que ver con el grado, ¿no? Bueno, entonces le podemos preguntar grado que atiende. Eso también me ayuda. Si mi encuesta es sobre uso de TIC, por ejemplo, y el profesor tiene primer grado, pues yo entendería que me diga que no usa mucho las TIC. Si el profesor está en sexto grado, pues a lo mejor a eso obedece que utilice más las TIC en clase, ¿no? Hay referentes aquí que de pronto nos sirven para entender por qué algunas respuestas se dan como se dan. La otra ya sería otra pregunta que podríamos hacerla incluso cerrada y decirle del siguiente equipamiento que puede haber en una escuela primaria, elija aquel con el que usted cuenta. Y entonces ya le pongo computadora, proyector digital, internet, etcétera, para que él me elija de esos, aula de cómputo, ¿no? En fin, y ya puede él ir eligiendo ahí cuáles serían las opciones que mejor corresponden a sus respuestas, a su situación personal, la que él está viviendo. Bueno, muchas gracias. Después de las preguntas demográficas ya nos vamos con el cuerpo de la encuesta, es decir, con las preguntas que tienen que ver con el tema que a mí me interesa. Y entonces ya, si estoy hablando sobre matemáticas, pues ya pregunto sobre matemáticas específicamente. Si me interesa el área de escritura, pues entonces pregunto sobre escritura. ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen sus alumnos al escribir, por ejemplo? Y le pongo opciones. Le puedo hacer preguntas abiertas. Desde su punto de vista, ¿cuál es la razón? Podría preguntarle primero, ¿a sus alumnos les gusta escribir? Sí, no, a veces, por ejemplo. Y luego alguna abierta para complementar esta y hacerla mixta, una abierta que pudiera decir a qué razón obedece esa situación.
o por qué considera que eso ocurre. Y entonces ya el profesor me dirá por qué él cree que sí les gusta o por qué cree que no les gusta escribir en clase. Esas serían como las situaciones más importantes que tendríamos que tener claras acá. Bueno, y cerraríamos nuestro cuerpo de la encuesta una vez que terminamos todas las preguntas, que como digo, yo recomiendo que no sea una encuesta tan larga porque la gente se aburre. Cerramos con agradecimiento. Le ponemos una notita, gracias por haber participado en esta encuesta, agradecemos tu tiempo el tiempo que destinaste para responder, gracias, hasta muy pronto, en fin, lo que nosotros queramos colocar que permita que el encuestado sepa que ya el instrumento terminó y que ya estamos listos. Les voy a dejar ahí el enlace, ojalá que puedan responder el instrumento. Ahorita lo vamos a revisar, pero me gustaría que fuéramos viendo cómo es que todas las preguntas que están ahí corresponden justamente a los tipos de los cuales estuvimos hablando hace un ratito en la presentación. Hay por ahí un micrófono abierto. Les encargo. Wow, ¿quién será? Ve quién tiene el micrófono abierto, porfa, ayúdenos. Oigan, ¿alguien ve quién tiene el micrófono abierto que nos pueda apoyar? Es que no puedo, la verdad, estar en todo. No, de hecho, yo me puse para ver el lado hablante, pero nada más me sale usted, maestra. Sí, ¿en serio? Bueno, algo pasó ahí. Gracias. Bien, entonces, gracias. La situación aquí es, este es el formato que tenemos para la encuesta, es el mismo que ustedes tienen en la encuesta que ya estuvieron revisando. A veces el agradecimiento lo ponemos en la presentación, se fijan que en la encuesta que ustedes tienen ahí, pues hay una presentación y ahí mismo hay un agradecimiento que a veces se repite, se reitera hacia el final. Bueno. Y vamos entonces a hacer un ejercicio, fíjense bien. Esto es un análisis estadístico. Cuando nosotros usamos la encuesta, pues le preguntamos a nuestros encuestados algunas cosas. Este instrumento, por ejemplo, estuvo dirigido a 400 profesores de educación primaria y les preguntamos los tipos de texto que les gusta leer a los niños de tercer grado. Entonces, estos 400 profesores nos dijeron cuáles eran los textos, desde su punto de vista, cuál es el texto favorito de los niños. Entonces ya alguien de ellos nos dijo que los cuentos, las leyendas, las adivinanzas, en fin, ahí está en esta tabla, están las cantidades que los profesores nos fueron diciendo. Una vez que se responde la encuesta, pues tenemos que hacer una tabla como esta para ir registrando las opciones de respuesta y las cantidades de elecciones que hay aquí. Esta pregunta era una pregunta cerrada. Nosotros le dijimos a los 400 profesores estas 6 opciones, desde cuentos hasta refranes, y ya los profesores eligieron algunos cuentos, otros adivinanza. Cada profesor solo tenía derecho a elegir uno de estas opciones, y con base en eso, pues se hizo esta tabla. Con esta tabla que se hace, nosotros procedemos después
primero hacemos el conteo y luego procedemos a hacer el análisis estadístico. ¿Qué es el análisis estadístico? Bueno, ya es cuando lo ponemos en un gráfico. El gráfico puede ser de muy diferentes maneras. Este es un gráfico de barras que está por conteo de 0 a los 135, que fue el máximo de respuestas que obtuvimos para cuentos. Y ahí ya vemos cuál es como la respuesta más frecuente, refranes, que es el que tiene una barrita un poco más pequeña, entonces significa que es el que está menos presente. Pero esto es solo una manera de presentar los resultados. Los resultados además también se pueden presentar de esta forma, que es con estas mismas barras, pero ahora ya no en el sentido que estaban, sino ahora en sentido horizontal. Y esto nos permite hacer un comparativo de manera distinta. Ahora ya no aparecen en cualquier orden, sino aparecen del orden más grande, de la mayor cantidad a la menor cantidad. Es otra forma de presentar los resultados, pero todavía estamos hablando de cantidades, 135, 39, 78. Esto que estamos viendo acá es un gráfico distinto, es un gráfico de pastel que obedece ya no a resultados por conteo, sino a resultados por porcentaje. De los 135 que eligieron cuentos, ¿eso qué porcentaje es? Y entonces ya vemos que representa el 33.8%. Y bueno, de esa manera es como vamos haciendo esta presentación de resultados ahora a partir de un gráfico de tarta o un gráfico de pastel. Es importante tener claro que cuando presentamos los resultados sería ideal ir variando la forma en las que presentamos, es decir, no toda la información de una encuesta la voy a poner en un gráfico de pastel, probablemente utilice un gráfico de barras, un histograma, probablemente utilice alguna de las otras opciones que ahorita vamos a ver más adelante. Como dijimos, hay por conteo y este que es por porcentajes. Este es muy similar al anterior, tampoco es por conteo, sino es por porcentaje, y le llamamos como, algunos le llaman igual gráfico de pastel, no es un gráfico de pastel, no es un gráfico circular, algunos le llaman gráfico de rueda, y bueno, la idea es que nos presenta lo mismo en porcentajes y una porción para cada una de las opciones que dimos al profesor. Aquí tenemos otra forma de presentarlo. Fíjense que esta, a diferencia de las anteriores, no tiene que ver con un conteo propiamente o con un porcentaje, si bien están reflejados ahí, pero ya no vemos que aparezca por aquí que diga 135 eligieron cuentos o 39 eligieron fábulas, en fin. Lo que estamos viendo ahora es le llamamos gráfico de burbujas, en el cual representamos a partir de burbujas más grandes qué es lo que tiene más presencia. No es un análisis estadístico propiamente, no es algo que nos represente cantidades, solo nos representa magnitudes. Yo entonces puedo revisar aquí que lo que más hay de presencia son cuentos y lo que menos hay son refranes, pero no tengo el dato fiel de cuánto en porcentaje o cuánto en cantidades. A veces no necesitamos dar cantidades, solo queremos que nuestro lector perciba qué es lo que hay con más frecuencia y qué es lo que se presenta con una frecuencia menor. Estos son los resultados vistos desde otra perspectiva, también sin cantidades. A esto le llamamos gráfico de cuadros. Y también vemos que aparece más grande, por supuesto, el de cuentos, más pequeñito el de refranes. No tiene que ver con una cantidad, con un porcentaje, pero sí nos permite decidir estas cuestiones así de manera muy, muy clara, muy gráfica. Entonces yo digo, pues lo que más les gusta son los cuentos y los chistes y las fábulas como que más o menos, pero lo que menos les gusta pues son los refranes. No tengo que decir cantidades, simplemente percibo este asunto de
no tengo una cantidad específica, pero sí alcanzo a percibir dimensiones. Este es un gráfico de embudo que me permite ir de mayor a menor en relación con las cantidades que puedo observar. Y entonces tampoco es un gráfico que me dé magnitudes precisas, pero sí alcanzamos a percibir cuál encontramos con mayor presencia y cuál con menor frecuencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces la encuesta la tengo que decir en porcentaje, a veces la encuesta la tengo que decir en cantidades y a veces basta con que yo presente un gráfico de esta naturaleza en donde se perciban solo dimensiones sin ser muy precisos y bastará con eso para que mi lector tenga claridad sobre lo que yo estoy diciendo. Entonces, no es propiamente, como digo, un análisis estadístico, pero sí es una representación gráfica de los resultados. ¿Esto cómo está hecho y cómo yo recomiendo hacerlo? Bueno, mis estudiantes lo hacen desde Word. Lo podemos hacer, este está hecho aquí desde Canva, y ustedes lo que podrían hacer, ahorita voy a explicar un poquito cómo lo hacemos desde Canva. Podríamos ir, crear la imagen y después descargarla como JPG, PNG y colocarla en el documento que vamos a utilizar. Eso es posible. No todos estos gráficos es posible crearlos desde Word, pero sí desde esto que es la app de Canva. Bueno, no estamos terminando porque todavía no es esto. Vamos a hacer un ejercicio desde Forms. Ahorita vamos a revisar el Forms y vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero quisiera ir cerrando con esta frase que es de Albert Szent-Györgyi, que dice: investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Y es que todo lo que se investiga está ahí a la vista de todos. El problema es que de pronto para alguien no ha sido tan interesante o no ha encontrado la manera de investigarlo. Seguramente algo que está pasando en nuestras aulas merece la pena investigarse, y tendremos que revisar hasta dónde podemos investigarlo, cómo podemos investigarlo, y obviamente no solo se trata de encontrar la raíz del problema, sino en saber cómo vamos a hacer para resolver, y quizá no resolverlo totalmente, pero sí abonar un poco al trabajo que hacemos con estos temas. Les decía un poco, si quieren hacer sus gráficos desde Canva, bueno, lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos nuestros datos, lo voy a colocar aquí, que es donde están estos primeros resultados. Espero que aquí todos lo estén viendo, y la idea pues es que empecemos a buscar cómo podemos transformar ese gráfico. Yo me coloco aquí sobre el gráfico. De este lado puedo editar el gráfico, es decir, cambiarle. Es que no eran 135 profesores que dijeron que lo que más les gusta son los cuentos, fueron 137. Entonces cambio aquí los datos y ya puedo modificar el gráfico, pero no, en realidad eran 135, así que lo voy a dejar como estaba. Aquí puedo modificar los datos. De hecho, aquí voy ingresando los datos y después ya me puede crear este gráfico de este lado. Puedo cambiar la configuración del gráfico. Yo aquí lo tengo como gráficas, aquí lo ven del lado izquierdo, gráfica de barras apiladas vertical, pero puedo elegir otro tipo de gráfico. Por ejemplo, un gráfico de líneas. Si yo le doy gráfico de líneas, pues lo que me va a aparecer es esto, y espero que lo estén viendo todos. De pronto, a lo mejor para presentar los resultados a mis lectores, probablemente pueda ser más sencillo, en lugar de un gráfico de barras, un gráfico de líneas como este, un gráfico de puntos, que luego uno con líneas, y así es como muestro los resultados. Entonces, esta sería otra forma de presentarlo. Como vemos aquí, si hay cantidades,
ahí sí dice 150, 100, etcétera, y eso me permite ver que no llega, el primer punto de cuentos no llega hasta 150, sino que queda en una etapa inferior, que sería la de 135. Y bueno, así como esto, podríamos nosotros optar por otros recursos para hacer nuestros gráficos. Aquí tenemos muchísimos, miren. Una gráfica de dispersión, una gráfica de pastel, la gráfica de anillo que ya veíamos hace un rato, o la de embudo. Esto que veíamos, que es lo que les mostraba hace un ratito. Obviamente yo le cambié los colores, pero estos son los colores que aparecían por predisposición del programa, que son colores muy similares, por eso yo los cambié por otros, pero aquí ustedes ven en este gráfico de burbujas cuál es el que aparece más grande, cuál es el que aparece más chico. De pronto algunos no se ven las letras completas, tendría que editar el texto también. Bueno, en fin, son cosas que podemos ir haciendo ya una vez que tenemos decidido qué es lo que queremos. Pero me parece que aquí tendríamos muchas opciones para generar nuestras presentaciones, para compartir con nuestros lectores los resultados de la investigación, los resultados obtenidos a partir de este instrumento que es la encuesta. Okay. Bueno, si esto es claro para todos, vamos a cerrar esta parte. No hemos terminado todavía, nos quedan como 10 minutitos, así que vamos a empezar a revisar cómo creamos una encuesta en Google Forms. Yo les pediría a todos que me fueran siguiendo. Yo sé que muchos de ustedes ya han hecho encuestas en Google Forms. Sé que seguramente no van a tener ningún problema para poderla crear, para poder ingresar y hacer su encuesta, pero me gustaría que nos fueran siguiendo y que fuéramos revisando cómo es que podemos crear una encuesta aquí en Google Forms con estas características de las que hemos ido hablando, que necesariamente tendremos que recurrir a necesariamente tendríamos que recurrir a los formatos de los que ya hablamos, cómo crear una pregunta de tipo abierta, cómo crear una pregunta cerrada, cómo podemos hacer una encuesta. Perdón, Eddie Espinosa me puso un comentario que apenas estoy viendo. El cuerpo de la encuesta sería algo así como la razón central de la necesidad de la encuesta. Efectivamente, y como decimos, pues esa encuesta puede llevar preguntas abiertas, preguntas cerradas. Si hacemos preguntas cerradas, es importante tener en cuenta que esas preguntas cerradas pueden ser una escala de Likert o una escala tipo Likert de las que estuvimos revisando anteriormente. Podemos utilizar la escala que ya trabajamos aquí para que puedan como tener claridad sobre qué es lo que vamos a preguntar y cuáles podrían ser nuestras posibles respuestas. Este es el cuestionario que ya ustedes tienen. A ver, empezaríamos diciendo que necesitamos un encabezado, un título para nuestra encuesta. Este es el título que le vamos a dar: uso de las redes sociales por parte de profesores y futuros estudiantes. También le podríamos haber llamado percepciones de profesores y futuros profesores sobre el uso de las redes sociales. Y luego ponemos esto que es la presentación de la encuesta. Le decimos que es parte de una investigación, le decimos que la información tendrá un carácter anónimo y que necesitamos que nos responda. Le agradecemos de antemano su colaboración acá, aunque lo vamos a hacer una vez que él cierre la encuesta, le vamos a poner un mensaje, otro mensaje de agradecimiento. Si ustedes quieren, le pueden solicitar el correo electrónico, si quieren. Si no, bueno, podemos dejarlo sin correo electrónico y también está bien. Luego le preguntamos acá su género y lo pusimos en un desplegable. Ahorita vamos a explicar, creo que ya nos va a dar tiempo, lo vamos a dejar para la siguiente, porque me quedan 5 minutitos nada más.
pero estos son los datos demográficos de los que hablamos. Yo le pido que me diga su género, porque probablemente haya respuestas diferenciadas entre hombres y mujeres, entre maestros y maestras, entonces por eso le pido género. Y lo hace en un desplegable para que pueda elegir cuál es su género. Después le pregunto su edad y la edad la pongo por rangos, mire. Menos de 18, yo puse menos de 18 porque estoy hablando de estudiantes y profesores. Si solo la dedico a profesores, pues lo mejor será a partir de los 22 años que debería tener, 21 años que podría tener un profesor. Y así vamos haciendo rangos para la edad. ¿Cuál es su función? Yo acá le pongo docente o estudiante, pero si ustedes van a destinar su encuesta solo a profesores, pues entonces quizá le podamos preguntar mejor el grado que atiende, el tipo de escuela en la que labora, urbana o rural, y con esto ya tendría yo información suficiente sobre el profesor o el estudiante que va a responder el cuestionario. Ya no voy a preguntar más nada, además porque se volvería un instrumento muy grande. Algunos le llaman a esta primera pregunta de calificación o pregunta de ubicación. Usa sitios de redes sociales y me dice que no. De antemano, todo el instrumento ya no tiene mucho sentido porque todo el resto del instrumento tiene que ver con el uso de redes sociales. Entonces, básicamente, si aquí me dice que no, pues ya no va a poder contestar nada de lo que aparece en la parte de abajo. Pero bueno, de todas maneras, vamos a hacer la pregunta esta. Usa sitios de redes sociales. Ya me dice si sí o si no. Acá ya le voy preguntando otras cosas. Se fijan que esta primera pregunta es de opción múltiple, tiene 3 respuestas, pero si yo elijo una que es no, ya no puedo elegir otra, a menos que deje de usar no para usar sí, pero no puedo usar 2 respuestas de la misma categoría. ¿Cuánto tiempo lleva usando las redes sociales? Y él me dice, más de 6 años. Ya no puede elegir otra de las opciones a menos que deje de usar la anterior. Teniendo en cuenta su experiencia completa con los sitios de redes sociales, ¿qué tan probable es que recomiende a un amigo o a un colega que se una a ellos? Y entonces fíjense que le decimos que 1 es muy improbable y 5 es muy probable. Esta pregunta que hacemos la respondemos con estos 5 numeritos que tiene que ver con una escala de Likert, por supuesto, pero no estoy diciendo lo que significa cada uno de los números. Nada más le digo que 1 es muy improbable y que 5 es muy probable. Si quiero hacerlo más eficiente o más claro, le puedo decir 1 es totalmente improbable, 2 es algo probable, 3 es, en fin, ¿no? Y le voy diciendo lo que significa cada uno de ellos. Pero también lo puedo hacer así, solo diciendo qué significa el 1 y qué significa el 5 para que él elija alguno de los números intermedios. Cuando yo le pregunto qué sitio de redes sociales utiliza más, me puede decir que Facebook, pero también podría decir que LinkedIn, por ejemplo, porque tiene opción para ambos. ¿Cómo se llama esta pregunta? ¿Alguien se acuerda? Preguntas de opción múltiple, múltiples. Ah, perfecto, muy bien. Alfredo, ¿verdad? Sí, maestra. Gracias, Alfredo. Efectivamente, es una pregunta de opción múltiple con respuestas múltiples. Él podría seleccionar todas, podría decirme que usa X, que usa Snapchat, que usa YouTube e Instagram, etcétera. Pero podría decirme solo una o solo 2, las que quiera. Está disponible la opción para los que él desee. ¿En qué dispositivo accede a los sitios de redes sociales? Y entonces le pongo 3 opciones, también con opción de poder decir que 1 o 2 o los 3. ¿A qué hora está más activo en redes sociales? Y le pongo parámetros de horarios. Esto es muy importante.
para no poner todos los horarios. Acá le planteo con qué frecuencia utiliza los siguientes sitios de redes sociales y pongo todos los sitios que ya vimos antes, pero ahora lo que quiero saber es la frecuencia. Y esta frecuencia tiene que ver con la escala de Likert, que va de nunca a siempre, pasando por raramente, algunas veces y a menudo. Entonces, aquí nosotros tendríamos que elegir cuál es la escala de Likert que requerimos para que nos puedan responder esto. ¿Cuántas horas al día pasa en sitios de redes sociales? Y aquí están las opciones. ¿Con qué frecuencia utiliza las redes para estos aspectos que le estamos sugiriendo? Y entonces, bueno, los colocamos ahí. ¿Comparte información auténtica en sitios de redes sociales? Nos tiene que decir siempre, algunas veces o nunca, solo se vale una de esas. ¿Cómo prefiere ver su contenido favorito? ¿Qué tan preocupado está por la privacidad? Desde su punto de vista, ¿cree que es útil emplear tiempo en redes sociales? ¿Sí o no? Y fíjense que solo tengo una pregunta abierta, que es, ¿por qué lo considera así? ¿Por qué considera que sí o que no es prudente emplear tiempo en redes sociales? Porque es un cuestionario que se pretende que se responda muy rápido y que si yo pongo muchas preguntas abiertas, pues definitivamente no me las van a contestar o no me las van a contestar como de manera cavilada, reflexionada y me las contestan simplemente por colocar algo ahí. Entonces, esto es cómo diseñamos una encuesta. Vamos a seguir en la siguiente sesión. Yo les pediría tener a la mano su computadora porque vamos a abrir un archivo así de forms y vamos a crear todos estos tipos de respuesta que estamos viendo ahora, que ya vimos que hay múltiple, simple, que hay con solo 2 opciones, que hay con varias opciones, que hay mixtas, también vimos que hay abiertas. ¿Cuántas podríamos colocar en algún momento dado y que nos podrían servir para recuperar la información que necesitamos? Bueno, pues yo les agradezco mucho su tiempo, les ofrezco de verdad una disculpa por la demora, pero bueno, esperamos que para la siguiente no pudiéramos tener este retraso. Revisaremos cómo crear la encuesta en Forms. Bueno, ahí les voy a colocar hoy la presentación y este enlace para que puedan ingresar. Me gustaría que lo pudieran conservar porque creo que nos va a ser muy útil para hacer nuestros propios ejercicios. Tiene todo lo que necesita tener un documento de esta naturaleza. Obviamente la amplitud pues ya dependerá de ustedes. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Nos vemos el lunes. Gracias, maestra. Adiós, bonita noche. Bonita noche. Gracias. Entonces ahorita no queda actividad pendiente, ¿verdad, maestra? No. La tarea la vamos a dejar en la tercera sesión. Ya les decimos cuál es la tarea final. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Bendiciones. Gracias, Gracias, hasta luego, maestra. maestra. Gracias. Hasta Bueno, pronto. maestra, hasta luego. Bye. No, maestra. Hasta luego. Gracias, maestro. Bye. Hasta luego, Caro. Buenas noches. Hasta luego, Lucy. Que estés muy bien.